Certificados que debe expedir un agente de retención. En los artículos 378 al 381 del Estatuto Tributario, así como también el artículo 615 del mismo estatuto, se tiene el sustento legal y fiscal de la obligación que tienen los agentes de retención en relación a la expedición de los certificados de retención, los cuales van a ser diferentes dependiendo de aquella retención que se practique, como por ejemplo retenciones en la fuente a título de renta, a título de IVA, a título de timbre, entre otras retenciones que conocemos. Si revisamos cada uno de estos artículos, podemos identificar lo siguiente. El artículo 378 se refiere al certificado por concepto de salarios. El artículo 379 nos habla del contenido del certificado de esos ingresos y retenciones. El artículo 380 refiere los datos a cargo del asalariado no declarante y el artículo 381 nos habla de los certificados por otros conceptos, el cual está directamente relacionado con el artículo 615, parágrafo 2 del mismo estatuto. ¿Cuáles son los certificados que se deben expedir? El certificado del impuesto sobre la renta y complementarios, certificado de impuesto sobre las ventas, certificado de impuesto de timbre y el certificado del gravamen a los movimientos financieros. Certificado de impuesto sobre la renta. Este certificado despliega dos tipos de certificado. Los certificados que tienen que ver con los ingresos y retenciones sobre pagos laborales y certificados de retenciones diferentes a las retenciones por pagos laborales, es decir, retenciones por compras, por servicios, por honorarios, por comisiones, por arrendamientos, las que conocemos en la tabla de retención de la fuente que también se publica cada año mediante decreto. ¿Cuál es la fecha de expedición de estos certificados? Por lo general, siempre es en el mes de marzo de cada año. Y es el artículo 161.13.240 del decreto 1625 del 2016, donde está plenamente identificado la fecha en que debe ser expedido estos certificados. Por ejemplo, en el 2019 teníamos que la fecha de expedición era el 29 de marzo. Ahora para el 2020, mediante decreto 2345 de diciembre 23 del 2019, se modificó este artículo y nos dice que la fecha de presentación o expedición de los certificados es hasta el 31 de marzo del 2020. Importante, cuando no sea expedido el certificado de retención, los sujetos pasivos o los agentes retenidos podrán sustituir dichos certificados con los soportes en los que conste que se realizó el pago, ya sea por ejemplo la factura original o una copia auténtica de esa factura, o los documentos que demuestren de que realmente el pago se realizó y que la retención se practicó. Si estamos por ejemplo frente a un autorretenedor, quienes se pueden autocertificar, llamémoslo así, dicho certificado deberá contener la constancia de la fecha en que se presentaron esas declaraciones, así como los pagos de esas retenciones. Para el caso de los certificados del impuesto sobre las ventas, se debe expedir el certificado de las retenciones practicadas. Este deberá expedirse dentro de los 15 días calendario siguientes al bimestre en que se practicó la retención. Así lo expresa el artículo 615 en su numeral 2 del Estatuto Tributario. Importante también tener en cuenta, si el sujeto pasivo solicita un certificado por cada retención efectuada, el agente retenedor deberá expedirlo de esta forma. Esto que estoy diciendo también aplica para el certificado de retención en la fuente a título de renta. Se me olvidaba decirlo, entonces para que sea también tenido en cuenta que aplica tanto para el certificado de impuesto de renta como para el certificado de retenciones practicadas a título de IVA. Certificado de retenciones a título del impuesto de timbre. La fecha de expedición de este certificado
dice que deberá expedirse por cada causación y pago del gravamen a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que se causó y efectuó la retención. Es muy clara la fecha de expedición, no tiene ningún contratiempo, ningún problema. Y por último tenemos el certificado de retenciones en la fuente del gravamen a los movimientos financieros, GMF. La fecha de expedición de este certificado también debe ser a más tardar en el mes de marzo. Aplica de igual manera la fecha que se ha estipulado para la presentación de los certificados a título de renta. Artículo 161-13240 del decreto 1625 del 2016. Para el 2020, entonces la fecha será hasta el 31 de marzo. Hay que tener en cuenta de que dicha certificación es necesaria para que tenga procedencia la reducción del 50% del gravamen. Es el que deberá tener en cuenta como deducible en el momento en que vaya a depurar su renta para efectos de la determinación del impuesto de renta a pagar. Estos son pues los certificados que debe expedir un agente de retención. Primero, certificado de retenciones a título del impuesto sobre la renta. Segundo, certificado de retenciones a título del impuesto a las rentas por pagar IVA. Tercero, certificado de las retenciones practicadas a título de timbre y certificado de retenciones en la fuente del gravamen a los movimientos financieros. Como siempre, mis amigos, espero que esta información haya sido de mucho interés. Espero sus comentarios sobre este material. También invitarlos nuevamente para que se suscriban al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.